Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer poder hoy estar con ustedes. Como ya habíamos hecho una pequeña introducción con el grupo de trabajo, hoy, 21 de abril del 2022, estamos haciendo nuestra reunión mensual del Comité Departamental de Cáncer de Pulmón del Norte de Santander. Para contarle a muchos de los asistentes que están por primera vez, este comité está en su cuarto año y este es el cuarto mes, entonces por eso lo hemos denominado el T4E4. Entonces para mí es un orgullo hoy es 4-4, o sea, pueden ya ir a hacer por favor los chances, los números, los balotos y demás, que ese es el número ganador hoy. Entonces bueno, hoy quiero pues contarles la dinámica de esta reunión. Vamos a hacer nuestra revisión mensual, al cual la hemos enfocado en tumores de pared torácica. Realmente se escogió este tema, como ya hablaba con el doctor Ricardo Plazas, por la gran cantidad de pacientes que estamos viendo y cómo los estamos abordando con condiciones muy complejas. Entonces hoy para mí pues me place poder compartirles algo de lo que yo hago y o cómo lo abordo. Y hoy también es un día muy importante porque más allá de nuestra reunión mensual, estamos también abriendo un espacio académico para nuestra comunidad estudiantil, nuestro grupo de interés en tórax y las asociaciones estudiantiles como ACOME, que se ha vinculado a todas estas actividades académicas. Bienvenidos, estoy muy contento de que podamos construir por nuestra región y por nuestra educación médica. Entonces, entrando al tema de fondo, yo primero quiero decirles que esta presentación no tiene conflicto de interés, es decir, esta presentación no tiene ningún tipo de remuneración, no estoy recibiendo ningún tipo de pago por la misma, pero sí tengo un conflicto de interés que son mis pacientes. Entonces, yo creo que poder hacer esta revisión y compartirla con ustedes, pues mi interés es que se quede un mensaje y un conocimiento sobre el tema a tratar, que son los tumores de pared torácica. Lo primero que le quiero contar, y pues parte del título, porque pues revisar tumores de pared torácica puede tener un escenario donde puedo irme a buscar un artículo de revisión, puedo buscar un artículo de cirugía torácica y compartir el conocimiento. Es contarles también esa pequeña experiencia que para nosotros es muy grande en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Para muchos de los que no están familiarizados de dónde somos, de dónde estamos, nosotros estamos centrados en el departamento del norte de Santander. Nuestra ciudad capital es la ciudad de Cúcuta, una ciudad que pues ha sido una ciudad intermedia, que ha tenido un desarrollo con muchas dificultades, pero también con mucho empuje en muchas áreas, y eso nos ha llevado a que también tengamos una responsabilidad en el área médica para poder ser coherentes con todo el esfuerzo que se está haciendo en la región y poder salir adelante. No podemos olvidar para muchas personas también que nos acompañan hoy a nivel internacional que Cúcuta tiene pues dos pilares históricos. El primero es el pilar cultural de origen indígena, Motilón y Barí, y del pilar histórico republicano de lo que implica nuestra Villa del Rosario, como municipio adscrito al área metropolitana de Cúcuta, en donde pues podríamos decir que es una de las cunas de la República Colombiana. Entonces, pues tenemos muchas cosas que mostrarles, muchas cosas que compartirles, y ya en este momento histórico donde la pandemia ha tenido una nueva fase, seguramente vamos a tener la posibilidad de que vengan a visitarnos y a conocer esta hermosa ciudad que estoy seguro que los va a atrapar. Nosotros, pues, como aspectos importantes antes de entrar en el tema científico, pues recordarles, estamos en una zona fronteriza con el vecino país y hermano de Venezuela. Básicamente tenemos varias influencias en la ciudad principal, que son las poblaciones adyacentes de Los Patios, el Zulia y Villa del Rosario, y tenemos una gran cantidad de población migrante. En los últimos 10 años hemos tenido una afluencia migrante importante que nos ha impactado mucho. Ahí se logra ver en esa imagen. Lo que vemos ahí es uno de los puentes icónicos de la ciudad, pero al fondo, lo que se ve al fondo, esas montañas, es Venezuela, simplemente para que tengan el contexto de lo que es nuestra frontera y lo que implica esta comunidad hermana
tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia. La experiencia que vamos a hablar está basada en diferentes instituciones que me han dado la oportunidad de desarrollar mi trabajo como cirujano torácico, como es la Clínica San José de Cúcuta, con muchos años de experiencia, la Clínica Santa Ana también, una clínica que va también fortaleciendo y sobre todo fortaleciendo el talento humano en salud supraespecializado, la Clínica Norte, una clínica histórica en nuestra región, con grandes fundadores en el área de la cirugía, que fueron también, por decir así, padrinos en mi llegada ya hace 18 años a la ciudad. Y sin dejar atrás nuestro hospital universitario, el Hospital Universitario Erasmo Meós, un hospital que está considerado pues, el hospital referencia en nuestro departamento del norte de Santander con la complejidad más alta, con una capacidad alrededor de 700 camas, y es el centro más importante de abordaje para cáncer, en cáncer pulmonar, como ya sabemos, donde pues desarrollamos la mayoría de cirugías para cáncer de pulmón. Eso pues es como referencia, pero también sabemos que todos estos casos y toda esa experiencia que les voy a compartir está relacionada con casos del Hospital Erasmo Meós. Como generalidades para las personas que no hacen parte de nuestro país, es que nuestro sistema de salud generalmente es un sistema universal, es decir, todos los pacientes, incluyendo los pacientes que aporten o no aporten, los migrantes, deben estar cubiertos por el sistema, y esto hace que pues, tengamos gran cantidad de pacientes y muchos de ellos, como pueden ver en las imágenes, producto de la migración. Ya con esta introducción demográfica y cultural, pues yo quiero entrar entonces en el fondo, que es los tumores de pared torácica. Para hablar uno de los tumores de pared torácica, yo creo que pues es importante entender eso, ¿no? La pared torácica tiene dos grandes componentes: el componente de tejidos blandos, que está dado principalmente por piel, por el tejido subcutáneo y por las estructuras musculares que se encuentran en esa estructura torácica, y el componente óseo, como lo vemos ahí en la imagen, que está formado principalmente por las estructuras óseas costales a nivel lateral y posterior, y en el nivel anterior el esternón y a nivel posterior los cuerpos vertebrales. Unidas las costillas al esternón a través de estructuras cartilaginosas que también son o pueden ser origen de tumores que están relacionados con la pared torácica. Entonces, ¿a qué nos referimos con tumores de pared torácica? A todas las patologías neoplásicas, que no necesariamente son malignas, también pueden ser benignas, que están en estrecha relación con ese componente de tejidos blandos y el componente de tejido óseo. Podríamos decir que los tumores de pared torácica se originan principalmente de esas estructuras, sí, pero también es importante que tengamos en cuenta que esos tumores, así como pueden ser primarios de la pared, también podríamos tener tumores de origen secundario o metastásico, ¿no? O también podríamos tener tumores que se originan de estructuras intratorácicas, es decir, espacio pleural, pulmonar o mediastinal, que van y se extienden al tórax, obteniendo pues una manifestación en la pared torácica. ¿Qué les puedo decir de mi competencia como especialista, o en general no la mía, sino del cirujano torácico? Yo creo que es muy importante. Los tumores de pared torácica, al igual como pasa con muchos tumores de tejidos blandos, a veces son, digo yo, no subvalorados, sino no se les da la importancia adecuada. Muchos de ellos son interpretados como lesiones blandas, lipomas, y de pronto se generan estas lesiones, conductas que de pronto no son las más acertadas. Por lo tanto, pues la primera recomendación que yo pienso que debemos dejar en esta presentación y por parte del comité es que cualquier lesión tumoral que implique la pared torácica, así sea una lesión sencilla, debe ser remitida a un grupo especializado, y nosotros como cirujanos torácicos tenemos esa obligación de hacer el mejor diagnóstico, escoger la mejor forma de hacer el diagnóstico, plantear el mejor tratamiento e inclusive considerar una paliación si es necesario. ¿Qué plus podemos también tener los cirujanos torácicos en los tumores de pared torácica? La reconstrucción, porque no solamente es diagnosticarlo, sino que si vamos a ofrecer un tratamiento definitivo, debemos dejar esa pared torácica como si nada hubiera pasado. Y ese es el gran reto, porque la pared torácica debe quedar funcional, debe quedar absolutamente indemne para poder aislar las estructuras del espacio pleuropulmonar, pero también debe permitir al paciente recuperar su función, su movimiento.
Entonces es un gran reto y eso tal vez es en lo que en las últimas 2 décadas nos ha llevado a evolucionar. Yo les puedo contar que cuando me formé en los años 2003 al 2005 como cirujano torácico, las resecciones de pared torácica pues es algo que ya existía y como ya les voy a comentar, los principios oncológicos, los límites de resección, todo eso está establecido. Las reconstrucciones con cubrimiento muscular también está establecido. Pero ¿cómo podríamos nosotros recuperar esos tejidos óseos que se quitaban? Entonces se comenzó inclusive a utilizar desde hace muchos años materiales sintéticos como era lo que conocemos como el metilmetacrilato, que formaban placas que se colocaban en esos espacios que se resecaban, pero desafortunadamente eran placas muy rígidas y generaban pues cubrimiento no temporal, cubrían, estabilizaban, pero también tenía un inconveniente y era que generaban en el paciente una rigidez. Entonces el paciente tenía muchas complicaciones relacionadas con esos tumores. Después se migró un poco a que no eran placas de metilmetacrilato completas, sino se hacían costillitas o costillas de metilmetacrilato, se pegaban a mallas y se conectaban a esos defectos que quedaban después de la resección y servían como alternativas. Pero lo que hoy voy a compartirles pues ya es como la evolución actual y es el mensaje que debemos dejarle a muchos de los cirujanos que están acá en formación, que ya son cirujanos o que se están formando o que quieren ser cirujanos, porque vuelvo al tema final. No solo es el diagnóstico y el tratamiento, sino es reconstruir ese tórax como si nada hubiese pasado. ¿Qué podemos hablar de los tumores de pared torácica en general? La mayoría son benignos y si son, generalmente se presentan entre los 15 y los 26 años. Los malignos generalmente se presentan en edades mayores de 40 años. Son mucho más frecuentes en el sexo masculino, en una relación 2:1. Y uno de los tipos de tumor de pared torácica que les voy a comentar, que es el tumor desmoide, que es un tumor benigno, pero que tiene un comportamiento de alta recurrencia y recaída local, la relación se invierte, ¿no? 1:2, en el caso que es siendo mucho más frecuente en mujeres, ¿no? El paciente aqueja generalmente masa que puede generarle dolor hasta en un 50%, y esta masa suele crecer. Sorprendentemente, pues no quiero adelantar, pero uno de los casos que hoy vamos a ver tenía un crecimiento intrapleural. Entonces, eso puede hacer que esa lesión sea subclínica, o sea, no sea detectada por el paciente, más allá que produzca alguna sintomatología compresiva o un dolor, como lo refiere la paciente que más adelante les voy a compartir. Pero generalmente son tumores donde el paciente nota que sobre su pared torácica hay alguna normalidad, simetría y se asocia a dolor, ¿no? Cuando hay pérdida de peso, hay adenopatías, hay algún compromiso neurológico o sistémico, nos debe siempre hacer sospechar que estamos ante una enfermedad maligna o un tumor maligno. Esta es la tabla general. Creo que aquí podríamos resumir los tumores de pared torácica, tanto benignos como malignos. Esto nos podría dar para horas. Recuerdo grupo del comité, en el 2016 tuvimos efectivamente en Cúcuta el primer congreso organizado a nivel regional de cirugía torácica nacional. Tuvimos la visita de alrededor de 50 cirujanos de tórax, por primera vez fueron citados aquí en la ciudad de Cúcuta, y coincidencialmente el tema fue pared torácica. Entonces fueron 2 días donde se trabajó sobre enfermedades congénitas, se trabajó sobre trauma y se habló de tumores de pared torácica. Y recuerdo que en esa ocasión invitamos al doctor Javier Pacheco, es un hematoncólogo de la región, originario de la misma ciudad donde yo soy, que es Ocaña. Y el doctor Pacheco pues, nos estuvo hablando largo y tendido sobre cada una de las características de los tumores malignos, sobre todo, con una charla muy completa, pero muy densa, porque realmente son patologías que se presentan con unas características pues, muy complejas, ¿no? En general, los tumores benignos describimos los osteocondromas, describimos los condromas, que terminan siendo los tumores más frecuentes. Están los tumores desmoides, como ya dije, son enfermedades benignas, pero con comportamiento local infiltrativo. Están los lipomas, o los tumores de origen graso. Están los fibromas, está el neurolioma,
y está algunas enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Castleman. ¿Qué les puedo yo decir de los tumores benignos en general? Como les dije, el más frecuente es el condroma. Generalmente es un tumor que tiene un comportamiento local, crece y que pues, lo que nos podría preocupar en ese caso es la posibilidad de que el crecimiento afecte estructuras adyacentes, ¿no? Con respecto al tumor desmoide, como ya dijimos, es mucho más frecuente en mujeres, puede asociarse a trauma, pero es un tumor que nos reta porque pues, al crecer y al presentarse, nuestro trabajo, nuestro objetivo es como cirujanos resecarlo y si no hacemos una resección amplia, pues podemos correr el riesgo de que estos tumores recurran, ¿no? Yo creo y el mensaje más importante es cualquier lesión en pared o en tejidos blandos o en tejidos óseos siempre debe ser abordada. Creo que ser contemplativos o esperar que tumores benignos de la pared torácica se observen, pues pueden tener repercusiones porque esos tumores van a seguir creciendo y van a producir problemas compresivos tanto a la parte externa torácica como a la parte interna. Con respecto a los tumores malignos, tenemos el plasmocitoma mieloma múltiple, el histiocitoma fibroso maligno, el condrosarcoma y todos los sarcomas que ahí se generan en los tejidos con comportamientos muy agresivos. ¿Qué les puedo decir? Sobre todo, hay tumores de comportamiento muy primitivo, como son los sarcomas de Ewing o el tumor de Aschenbach, muy frecuente en pacientes pediátricos. Son un gran reto y son inclusive algunos de los tumores que a pesar de que muchas veces los abordamos quirúrgicamente para el diagnóstico, pues realmente el manejo es más oncológico, ¿no? En general, si nos enfrentamos a un sarcoma de pared torácica, pues siempre hay que pensar en que la primera opción, la primera posibilidad terapéutica es la resección amplia con bordes oncológicos para evitar recurrencias. Y no se nos puede olvidar la posibilidad, la verdad yo no he tenido caso, pero considerar la posibilidad de que existen también linfomas en la pared torácica. El diagnóstico, pues como todo, ¿no? Debemos tener una historia clínica, un motivo de consulta del paciente, un muy buen examen físico. Como les digo, nunca nos confiemos en que externamente no se evidencie la masa, porque la masa puede estar intrapleural y puede ser subclínica o no ser detectada. Una radiografía de tórax pues, nos permite evaluar en general como una forma de tamizaje de la anatomía, pero realmente cuando sospechamos un tumor de pared torácica es importante mínimo hacer una tomografía axial computarizada. Si este tumor tiene algunas características de extensión y compresión, siempre es importante complementarlo con una resonancia, porque la resonancia nos va a dar los planos y el compromiso adyacente de tejidos blandos relacionados con el tumor de pared torácica. Creo que en este comité ya durante estos 4 años hemos trabajado mucho el tema de resonancia, hemos tenido pues, la bendición de que muchos de nuestros miembros están trabajando en el tema de resonancia magnética torácica y pues constantemente nos están enseñando la importancia de esta imagen, ¿no? Yo siempre creo que ninguno es complementario. Generalmente cuando se aborda un tumor de pared torácica y tiene una tomografía, yo en general trato de hacer una resonancia ya para el plan quirúrgico definitivo. Y se pueden hacer algunas otras pruebas adicionales como gramografías o pruebas sistémicas o funcionales para el complemento. Entonces aquí tenemos, pues básicamente esta es una placa de tórax, sería como la imagen inicial que se hace donde logramos ver esa opacidad en ese caso del lado izquierdo y que en algún momento podría hacernos pensar que el paciente está o tiene algún tipo de lesión intrapleural y pues muchas veces nos llevamos la sorpresa que es una lesión que depende de pared torácica como se ve en esta imagen, ya es una tomografía torácica y claramente se ve un tumor en relación con la pared torácica izquierda, ¿cierto? Y que seguramente tiene un componente intrapleural, pero que también va a generar sintomatología y clínica en la parte externa. Aquí pues tenemos muchos cortes, muchas imágenes. Estas imágenes no son de pacientes míos, son imágenes académicas, pero como vamos a ver en los casos que les voy a presentar, pues no difieren para nada. Mucha de la semiología radiológica puede orientar a determinados tipos de tumores benignos, malignos, pero pues es importante también para todos que la patología final es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? La resonancia pues sigue siendo el recurso, como les digo, para nuestro plan quirúrgico, ya que nos permite mirar muy bien y relacionar muy bien esos tumores, no solamente en su origen y su contorno, sino su relación con los tejidos adyacentes,
pensando en una reconstrucción. Recuerden lo que les dije en un principio, diagnóstico es muy importante para el tratamiento, pero la otra parte que no podemos soltar de eso es la reconstrucción de la pared torácica. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, pues hay que determinar si son lesiones menos de 5 centímetros. Realmente lo que podemos hacer es una biopsia excisional. Cuando la lesión en su diámetro es menos de 5 centímetros, debemos hacer biopsias excisionales donde se incluya la cicatriz, pensando en que si hay que hacer una ampliación, esa cicatriz quede incluida en la resección definitiva. Si esa lesión es mucho más allá de 5 centímetros, debería ser una biopsia incisional. Y hoy, con la posibilidad de radiólogos intervencionistas, como lo tenemos en el comité, también podemos beneficiarnos de hacer esas biopsias guiadas por radiología con unas agujas que nos dan muy buen tejido y nos permiten hacer la coloración básica y la inmunohistoquímica para dar un nombre preciso al tumor. En el caso que sea necesario, pues complementar estudios de extensión de estos pacientes. ¿Cuándo o qué, en general, qué vamos a hacer? Pues siempre, y debe ser el principio, los tumores de pared torácica, tanto benignos o malignos, deben partir del principio de la posibilidad de resección. En el caso de una lesión, la lesión debe tener una tridimensionalidad en la resección. Es decir, si uno va a hacer una cirugía, no solamente es el diámetro anterior, superior, inferior, lateral o medial, sino tridimensionalmente. En lesiones benignas se acepta que sean límites seguros de tratamientos óptimos hasta 2 centímetros y en lesiones malignas hasta 4 centímetros. Una vez esto se hace, el objetivo fundamental es hacer una reconstrucción para preservar la función respiratoria, protección de los órganos internos y una reconstrucción que debe ser tanto complementaria entre la estructura esquelética y la lesión de tejidos blandos, los tejidos blandos residuales que quedan muchas veces si nosotros no contamos con la posibilidad de hacer un cierre primario. Como cirujanos debemos hacer un manejo multidisciplinario intraoperatorio, como ya se ha hecho con el grupo de cirugía plástica, para que ellos nos hagan los colgajos y los cubrimientos. Les cuento que en nuestra ciudad pues hemos logrado hacer esos tipos de manejo en el Hospital Hernán Meós, en algunas clínicas, con muy buenos resultados, como ya los vamos a ver. ¿Qué material usamos? Hay muchos materiales, como les decía, pues en nuestra ciudad tuvimos la oportunidad de utilizar un material de titanio hecho para reconstrucción de una casa originaria en Alemania, pero hoy en día tenemos muchos materiales de diferentes lugares del mundo que nos pueden servir para hacer esa reconstrucción, sobre todo en la parte ósea, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, el material que utiliza MedExpert para hacer las reconstrucciones en el caso de tumores. Utilizan clips que hacen que, una vez esté el defecto, estos clips abrazan las costillas residuales o los tejidos óseos donde inicialmente se marca el límite de la resección del tumor, y a esos clips anexamos placas que posteriormente nos permiten hacer la conexión y tratar de reemplazar esas estructuras óseas que pueden ser costillas, que pueden ser el esternón, que pueden ser complejos condroesternales o costocondroesternales para la recuperación del paciente. Y pues hay muchos dispositivos que usamos. Estos clips y estas placas pues tienen diferentes tamaños, formas, se utilizan para la reconstrucción con todo el instrumental necesario, y pues este es como los ejemplos, como las generalidades que quería plantearles. Entonces, entrando un poco más a nuestra experiencia, pues bien, tenemos ese tumor, es un tumor de pared torácica bastante avanzado, un tumor que estaba comprometiendo casi que todo el hemisferio derecho, ya con un compromiso cutáneo importante, se había considerado de origen sarcomatoso. Fuimos a llevarlo a una resección. Inicialmente lo que hacemos es marcar los límites normales del tumor y basados en eso hacemos pues la ampliación de los márgenes, como ya se dijo, a nivel tridimensional. Entonces pues quiero compartirles mucho de lo que nos toca vivir en esas cirugías, porque pues son tumores que inicialmente pues al comprometer mucho la pared torácica, pues el comportamiento intraoperatorio del paciente pues puede estar también afectado, y sobre todo la vascularización de estos pacientes, ¿no? Ya va a salir la pieza quirúrgica. Es el momento en donde uno ya quisiera llegar, ¿no? Que es cuando ya está tratando de sacar completamente la pieza quirúrgica
del paciente, ¿no? El tamaño de ese tumor tiene el compromiso no solamente óseo, sino de tejidos blandos, sobre todo pues, tratando de identificar la pieza. Después hay que orientarla. Dice que están los patrones de acompañándonos y seguramente cuando entremos a la sesión de preguntas vamos a escuchar muchas de las recomendaciones en el manejo de la pieza, ¿no? Nosotros hoy en día, una vez hacemos la marcación externa prequirúrgica y Emiliano, marcamos la pieza quirúrgica tratando siempre de dar el límite superior, límite inferior, límite medial, límite lateral y pues si la pieza quirúrgica incluye piel, pues asumiríamos que la piel es la parte superficial y el extremo contralateral la porción profunda. Ese sería como lo venimos haciendo. Igual pues en la parte final generamos una discusión si hay alguna observación más allá que Patti y nuestros patólogos que nos acompañan hoy nos puedan enseñar. En este caso, pues como pueden ver, hicimos ese defecto, fue un gran defecto, se cubrió con estas placas de titanio que se anclaron a clips en las costillas que quedaban sanas y después, pues como no teníamos tejido blando, cirugía plástica entra a hacer un cubrimiento exitoso del paciente. Este es otro paciente que tenemos que quiero compartirles. Era un paciente que tenía una lesión a nivel external, que como ya saben, por muchas razones administrativas el tumor crece rápidamente antes de la autorización quirúrgica y nos enfrentamos a una gran lesión external que compromete los riñones. Nosotros generalmente siempre tratamos, antes de hacer la resección, de hacer un abordaje toracoscópico para tratar de limitar principalmente los límites y sobre todo ver si este tumor infiltra o no infiltra el mediastino o infiltra estructuras vitales. Fijamos la unión postcondral. En la toracoscopia hemos visto que no había compromiso. Liberándolo completamente de las costillas hasta la apófisis discoides. Las costillas de esternal. Arcos costales de ambos lados con unas placas que se ajustan a los pisos costales y también hicimos una estabilización de las clavículas. Y ahora acá la estabilidad clavicular y la estabilidad costal. Bótelo, respire profundo, bótelo. La duro, levanta los hombros, levántalos otra vez, bájalos, gira hacia los lados, otra vez, listo. Este es un caso muy complejo porque más allá de que el tumor era un gran tumor, cuando se hizo el diagnóstico imaginológico era mucho más pequeño, mucho más localizado, pero cuando nos tocó llegar al momento quirúrgico encontramos un tumor demasiado avanzado y era la única alternativa terapéutica de este sarcoma, entonces teníamos que hacer una resección bien amplia y se intentó, como ya lo vieron, hacemos la toracoscopia, revisamos que los límites de resección y que el tumor no esté infiltrando estructuras vitales y eso nos da el permiso para seguir adelante en la resección como ya ustedes vieron. La primera imagen fue en el primer día postoperatorio en la UCI y la segunda imagen que vieron con el movimiento del paciente es en el tercer día. Entonces es importante que vean esa recuperación del paciente. Realmente es funcional, ¿no? No solamente es hacer el acto técnico, sino también garantizar al paciente. Creo que vimos una foto cuando el paciente fue al control postoperatorio, pero este es el video del año después del paciente. Toma aire profundo, bótelo, toma aire, bótelo, tosa duro. Perfecto, muévase a los lados, como no tiene defectos, a moverse a los lados. Perfecto.
Sí, realmente es impresionante. Creo que esto paga todo el esfuerzo y toda la adrenalina que tenemos en los pacientes que tratamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una resección, es el resultado funcional. Toma aire profundo. De una resección, Bótalo. pero una resección Toma aire lateral. profundo. Bótalo. Levánteme las manos. Tira hacia los lados. Muevas el cuerpo hacia los lados. Hacia el otro lado. Al otro lado. Listo, ya puede. Siempre tratamos de hacer esa valoración. Eso es un sarcoma posterior muy difícil, de difícil resección. Como ya pueden notar, como para que hagamos el ejercicio, lo diagnosticamos, tenemos la patología. Una vez tenemos la patología, se hace el plan quirúrgico con estudios imagenológicos, resonancia y demás. Posteriormente planteamos intraoperatoriamente el margen tridimensional, que en este caso es un margen oncológico para tumor maligno, el cual lo trabajamos, ¿cierto? Y posteriormente hacemos la resección. En este caso era un tumor que estaba muy echado hacia la parte posterior paravertebral, lo cual casi que nos dejaba sin costillas paravertebrales para poder hacer una reconstrucción. Entonces, utilizamos ese sistema, son unas placas que hacen anclaje posterior, y esas placas, una vez ancladas, permiten conectarlos y reconstruir las costillas hacia la placa y permitir al paciente hacer ese cubrimiento. Luego llega cirugía plástica, nos hace el cubrimiento, y podríamos decir que este caso pues quedó solucionado. Esta es la radiografía postoperatoria, donde evidenciamos una muy buena expansión pulmonar y se ve de una forma muy clara la reconstrucción metálica del paciente. Este caso es un caso súper interesante. Es una paciente muy joven que consulta por una masa a nivel torácico anterior y superior izquierda progresiva. Ella inicialmente es manejada por cirugía pediátrica y se le hace un abordaje con una biopsia por radiología, lo cual el reporte es un tumor neuroprimitivo o primitivo, lo cual pues nos hace pensar que es muy mal diferenciado, y se plantea la posibilidad de una resección quirúrgica, que eso es lo que les vaya a presentar. Como se pueden ver, siempre nos apoyamos de la toracoscopia para tratar de localizar el comportamiento intraocular del tumor, y nos ayuda a hacer la localización del tumor y de los márgenes de resección. Una vez se hace este tipo de identificación, se marca la resección. Ahí está el tumor con las costillas resecadas y el componente intrapleural que veíamos en la toracoscopia. Posteriormente, en este caso, utilizamos unas placas de titanio y logran reemplazar y estabilizar la parte ósea, y logramos hacer un cubrimiento con los tejidos blandos adyacentes. En este caso, miren que logramos mantener la pleura indemne. Cerramos la paciente, y esta es la paciente en el control con un resultado estético también muy interesante y adecuado. Lo curioso de ese caso para todos es que el reporte fue una enfermedad de Castleman, o sea, era una reacción inflamatoria típica que pues gracias a la resección se pudo tener también el diagnóstico final, ¿no? Yo creo que eso también sería otro tópico a comentar ahora con el grupo de patología, con nuestros patólogos, que pues habíamos hablado de cómo orientar la pieza y marcarla, y también cómo a veces esas biopsias guiadas por radiología nos retan porque pueden tener un tejido que no es el representativo, nos puede hacer tomar decisiones, pero al final la mejor biopsia es la pieza completa, que es la que nos termina haciendo el diagnóstico definitivo. En este caso, comparamos con un tumor de tejidos blandos, un tumor graso que se encuentra en el tórax izquierdo, y una paciente también que era bastante obesa, pero la resonancia magnética nos permitía determinar la forma y la estructura de esa lesión. Hacemos el plan quirúrgico de la lesión. Lobulaciones, como se vieron en las imágenes diagnósticas, y aquí tenemos el pedículo vascular, y ya tenemos la lesión completamente resecada, extraída, con su pedículo vascular ligado.
dos lobulaciones del tumor, una mayor y otra menor. Dejamos un drenaje de tejidos blandos en los bolsillos que el paciente tenía y el reporte final de esta lesión es un liposarcoma que pues, con la extracción con su cápsula pues, nos permite determinar que hay un tratamiento adecuado de este paciente, ¿no? Este es un paciente que vimos recientemente en nuestra consulta, era un paciente que consultaba por esa lesión ahí en esa región del pectoral, un antecedente hace 10 años de una resección en Venezuela de un hemangioma cavernoso. Recurrió a esta lesión, se interpretó como una lesión de origen vascular y la remitimos para manejo por cirugía vascular. Es importante contarles esto porque cualquier lesión de los tejidos blandos, incluyendo los tejidos linfáticos o los tejidos vasculares, también nos pueden dar tumores de pared torácica y ese es un gran reto. ¿Qué les puedo contar hoy? Coincidencialmente, este paciente me retornó a mí en la consulta esta mañana, después del tratamiento por cirugía vascular, y la sorpresa es que la patología definitiva no muestra un hemangioma, sino es un sarcoma mal diferenciado, y pues seguramente pronto lo tendremos en el comité departamental para la decisión final. Entonces, pues todo esto es un reto para nosotros, son casos que nos tienen constantemente a prueba en nuestra práctica diaria, ¿no? Aquí está la tomografía de ese paciente. Y esta es otra señora, una paciente pues con un caso que inclusive fue valorado en nuestro comité, una señora que tenía un antecedente de un tumor mamario que fue tratado quirúrgicamente y oncológicamente, y sobre la cicatriz de la mastectomía aparece una lesión de tejidos blandos que fue interpretada como una recaída del tumor mamario, pero la sorpresa es que al hacer la biopsia es un segundo tumor primario que es un sarcoma, ¿no? Ahí estaba la paciente en la consulta inicialmente. Como todos los pacientes, pues una vez se toma la decisión de que hay que hacerles un tratamiento oncológico, pues tenemos que tener las autorizaciones, no solamente del procedimiento, sino del material que vamos a utilizar para ese tipo de procedimientos, ¿no? Era un reto porque si notan la masa está muy pegada al sitio de la mastectomía radical, lo cual hace que el tejido blando que existía ahí era un tejido muy pobre, muy poco susceptible. Si logran ver acá, se logra ver esa lesión hacia la pared torácica del lado izquierdo, que nos permitía orientar el diagnóstico, ¿no? La sorpresa es que, como para que tengan ustedes información, esta fue la masa que encontré el día que la iba a operar. Los sarcomas crecen muy rápido, ya había mucho más extensión, ya estaba comprometiendo mucho más la dermis, y pues esto nos llevó a un reto mayor, igual, ya posición quirúrgica. Sí, señor, perfecto. Hacemos nuestro plan marcando los bordes del tumor, la resección oncológica y nuevamente haciendo... Bueno, estamos acá ya con la liberación del tumor tridimensionalmente, con todo el plano de tejidos blandos, músculo, y nos quedan 1, 2, 3, 4 espacios frontales, el cual vamos a definir, vamos a manejar en profundidad. Aquí ya estaba la resección planteada, tenemos exposición de la pleura, del pulmón y los tejidos blandos. Hacemos la reconstrucción con un material diferente, simplemente para que vean lo polifacético que a veces nos toca hacer dependiendo de la disponibilidad del instrumental, pero lo importante es hacerlo con toda la responsabilidad científica. En este caso el material pues, se fija en la costilla, ¿cierto? Y posteriormente cirugía plástica nos hace este tipo de cubrimientos. ¿Qué les puedo contar? Que pues como se dieron cuenta la calidad de tejidos blandos que estaban cerca del sitio de mastectomía era de muy mala calidad. Nos hizo una pequeña dehiscencia de este sitio, lo cual hacía que le entrara aire al pulmón, al espacio pleural, perdón, y había una fístula pleural persistente después de esa resección. Entonces tocó llevarla un segundo tiempo donde el cirujano plástico hizo refuerzo de este vértice y pues logramos efectivamente sellar, retirar el tubo, que fue lo que ya les mostré, y tenemos este resultado. Respire profundo, bótelo, tome aire,
Mueva el brazo, por favor, hacia arriba y hacia abajo. Y mueva el tórax hacia los lados. Sí, es impresionante cómo una reconstrucción actual con este tipo de instrumental y de material de reconstrucción pues permite una recuperación funcional fantástica. Yo creo que eso es importante. Aquí tenemos algo de nuestra experiencia, más de 100 casos de manejo de pared torácica. Y bueno, ya para no cansarlos más con el tema, pues me gustaría dejar esas inquietudes a los futuros cirujanos que puedan ver esta presentación. Es la importancia de tener una biopsia previa, creo que sí nos ayuda mucho, pero al final creo que en todos los tumores de pared torácica debemos considerar la resección definitiva, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer la reconstrucción manteniendo toda la fisiología del paciente, y creo que esto que hoy les presento, pues espero puedan generar algunas inquietudes o generar algunas preguntas sobre el futuro de manejo de los pacientes con tumores de pared torácica, ¿no? Aprovecho de una vez para hacer un poquito pues mientras algunos o alguien piensa algunas preguntas. Yo ya tengo algunas preguntas para Patricia, que está ahí, pero no preguntas, sino para que nos ayude, porque a ella es la que le toca después recibir estas piezas, y después ella nos tiene que dar esa información tan precisa sobre los bordes, el nivel del borde, a cuánto está el tumor, porque eso al final es lo que implica para nosotros hacer una resección definitiva o R0 en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, pues nuevamente, mientras se van pensando en esas inquietudes o alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea a nivel de audio o a nivel del chat, pues les voy a dar algunos minutos mientras les hablo del grupo de interés que se creó en cirugía, nuestras redes y nuestro concepto de cuidado ambiental, que lo lideramos aquí en Intoras en nuestro consultorio verde, que creo que es importante también que compartirles a ustedes la importancia del cuidado del medio ambiente dentro del cuidado de la salud respiratoria. Entonces, sigue siendo para mí uno de los factores, es uno de los pilares de los pilares fundamentales del grupo de interés estudiantil, y pues qué bueno podérselos compartir a ustedes dentro de lo que uno esperaría, y es encontrarnos con estos pacientes con tumores, ver cómo está todo difícil y poco a poco ir aclarando el panorama hasta lograr los mejores tratamientos y esperar que la luz llegue a esos pacientes, como muchos de los casos que les pude compartir, casos nuestros, casos de Cúcuta, casos que han sido tratados acá, una experiencia regional que nos hace muy fuertes en la atención. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Pati, ¿estás ahí? Sí, claro, buenas noches. Buenas noches, Pati, muchas gracias por acompañarnos. Pues mientras de pronto hay alguna inquietud, yo sí quisiera como de pronto nos jale las orejas, digo yo, a los cirujanos, que siempre el reto es hacer las mejores resecciones y darle los mejores datos y mandarle las imágenes completas. Pero pues quería preguntarte como dos cositas. Primero, ¿cuáles serían tus recomendaciones en la forma como orientamos y marcamos la pieza? Yo les contaba en la presentación que hacía como una marcación superior, inferior, en medial, lateral y profunda y superficial, y lo hacemos a veces con suturas, dos largas, dos cortas, una larga corta, y lo hacemos así. ¿Qué otra observación? ¿Te parece que está bien? ¿O qué otra cosa podríamos tener en cuenta en ese tipo de manejo de las muestras? No, yo pienso que el manejo de los bordes es crucial para ustedes y también para nosotros, para poderles comunicar una información completa, sobre todo por la necesidad del manejo. Pero pues yo pienso que los bordes están bien, desde que haya especificación de qué es superior, inferior, con sutura larga, corta, es perfecto. El borde profundo para ustedes, que es supremamente para que nosotros podamos tintar, orientar y poder hacer los cortes respectivos. Lo otro, lo que siempre se habla, la pieza grande debe manejarse en un recipiente adecuado, que quede en un recipiente de boca ancha, donde pueda yo someterlo a formol abundante, porque las piezas grandes se manejan con cualquier pieza quirúrgica 5 a 10 veces el volumen de su tamaño. Entonces no puede quedar en un recipiente justo, porque va a quedar la pieza, va a tomar a veces incluso la forma del recipiente, va a quedar como un salchichón ahí. Entonces eso no es bueno. Eso dificulta a veces los bordes porque los comprime y entonces quedan ahí. Estirar la pieza no se puede después de que está fijada.
Entonces es importante un formol al 10%, buferado preferiblemente cuando uno piensa en algo oncológico, porque eso depende el proceso para la inmunohistoquímica que requiere una recuperación antigénica importante que solamente le da el formol cuando está buferado. Entonces, eso, pues, inicial es importante, clave desde el inicio. La orden completa con la impresión diagnóstica o con lo que se tenga del paciente, incluso las imágenes radiológicas son importantes. De pronto a veces no las podemos interpretar, pero a veces de pronto se las mostramos a un radiólogo o de pronto con la descripción nosotros nos orientamos. Es importante para nosotros, a pesar de que no seamos el especialista en el área, pero sí nos ayuda, también es una parte importante y que debe siempre ir sumada al estudio histológico porque con eso podemos hacer un buen diagnóstico. Entonces, y la comunicación siempre, ojalá los cirujanos de tórax nos pudieran mandar una foto del paciente, de la lesión in situ en el paciente, pues porque es una buena orientación también, las características, pero bueno, igual pues todo eso es supremamente importante. La idea es como que cada día uno pueda conseguir todos esos elementos para poder hacer un diagnóstico pues perfecto, o sea, adecuado, ¿no? Entonces, yo pues eso es como lo más importante y crucial. Listo, Pati. Con respecto a la experiencia, yo sé que no te quiero ni más faltaba comprometer, pero que ¿has visto alguna incoherencia en esas biopsias que inicialmente se hacen por trucos y después la biopsia final o definitiva, en lo que a veces puedes integrar o no tienes mucha información en el tema? Lo que pasa es que el inicio es importante en el sentido de la cantidad, ¿sí? Porque si uno tiene una masa o una lesión grande donde está pensando que es una lesión maligna, tomar muestras pequeñas o unos trucos muy delgados o cosas como muy poco profundas, de pronto nos van a mostrar una lesión tumoral, pero nos va a dar un bagaje tan importante porque de pronto no se evidencian todos los elementos como la necrosis, la mitosis o lo que le puede ayudar a uno o de pronto la lesión viene demasiado necrosada y entonces lo que uno ve es mucha necrosis tumoral y poca representación de la lesión. Entonces uno de pronto dice, sí, me parece una lesión tumoral maligna, me sentí mal, pero tiene lesión en la inmunohistoquímica, pero no queda conforme porque no le alcanza el criterio o porque uno dice, no, necesitamos resección completa para poder hacer el diagnóstico definitivo porque de pronto no se puede hacer un conteo de mitosis en 10 campos porque no alcanza la lesión o porque salió poquito material o porque salió tejido adiposo y la lesión poquita. Entonces, uno siempre dice que las muestras iniciales deben ser siempre generosas porque si tiene una lesión grande, pues yo entiendo la dificultad quirúrgica porque no le van a hacer la resección de una entrada al paciente, pues porque no es el ánimo y pues eso estará en discusión con ustedes, ni más faltaba, pero igual sí uno recomienda que sean unas muestras generosas para que uno pueda pues ayudarle a ustedes también y a nosotros y a ustedes también a tener un bagaje más amplio de lo que es la lesión y puedan entrar ya como en confianza y decir, bueno, esto sí es un sarcoma de alto grado o es lo que sea, y entonces uno poder hacer y no decir, uy, no la muestra no tiene sino piel, tejido celular subcutáneo y de pronto unas células atípicas en un foco, pero no podemos hacer diagnóstico, recomendamos resección con margen. Entonces, ahí es donde viene. Pero pues la verdad, la experiencia que yo he visto tampoco son muchos los casos, por ahí tal vez por ahí algunos, pero pues ya ustedes también han aprendido y también hemos visto con el transcurso del tiempo que pues se pueden tomar muestras donde haya una mejor visión para nosotros. Tampoco quiere decir que eso todo el tiempo se presente, esto haya mejorado. Perfecto. Y definitivamente la inmunohistoquímica, ¿no? Sigue siendo también una herramienta importante en estos tumores, ¿cierto, Pati? Sí, indudablemente el diagnóstico tiene que ya como base fundamentarse con la inmunohistoquímica, pues puesto que tumores, por ejemplo, los tumores estromales hay muchos, pero la inmunohistoquímica nos puede decir si es derivado del sistema nervioso, si es nervioso, si es muscular liso, estriado, si es lipomatoso, vascular. Entonces, eso al ojo a veces no es posible definirlo. Sí podemos decir una lesión tumoral maligna de alto grado, pero necesitamos para definir, pues, definir exactamente de dónde proviene para, pues, la orientación del manejo. Perfecto, Pati. Muchas gracias. De verdad que bienvenida. Te hemos extrañado mucho en la presencialidad, pero entendemos que no es fácil esas reuniones
pero tenemos que volver a vernos, Pati. Muchas gracias. Bueno, yo quiero invitar a los profes Rodríguez, ahí está José y está el profe José. De pronto me gustaría que nos contaran un poquito la experiencia de lo que han visto en tumores de pared torácica, sobre todo en la resonancia magnética, ¿no? Yo les hablaba de lo importante que es para nosotros como cirujanos hacer una resonancia, ya que nos permite no solamente la información que nos dio el TAC, sino la relación de ese tumor respecto a las estructuras adyacentes o los estructuras adyacentes. ¿Qué nos pueden decir, profe? Buenas noches, ¿qué más, Marcel? ¿Cómo vamos? José, ¿cómo vamos? Bien. ¿Qué nos puedes contar de lo que ustedes han visto de tumores de pared torácica con respecto a resonancia magnética? Primero, la experiencia. Segundo, ¿cuáles serían como los aspectos a resaltar de este método diagnóstico ya como radiólogos expertos? Sí, no, sin duda, pues es una de las herramientas más importantes con las que contamos ahorita en métodos diagnósticos. Nos gusta de todos modos siempre ser muy complementarios con el tema del TAC, porque el TAC nos muestra como un poco la morfología de la lesión como tal y si hay algo de compromiso en parénquima pulmonar. Pero cuando ya hablamos de la otra parte, que no es parénquima pulmonar, sino los tejidos adyacentes, sin duda la resonancia pues pasa a ser el gold estándar y pues nos ha demostrado que así sea una infiltración mínima de la pared pues del músculo o de cualquiera de los tejidos adyacentes, ya podemos ver cambios en la intensidad de señal. Entonces, si bien es muy complementario, pero la resonancia para este tipo de tumores pues ha demostrado una utilidad muy, muy alta. Los pacientes pues, que nos han llegado, efectivamente, casi siempre, como te digo, llegan con un TAC, pero el examen a complementar y a extender el diagnóstico es con una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Perfecto, José. Muchos casos, ¿cómo ha sido en tu experiencia en estos años de resonancia que ha aportado mucho a nuestra región? ¿Cómo ha visto la incidencia? Sí, sí, siempre se ven casos, no puedo decir que de todos los días, pero pues yo trabajo entre la Clínica Santana y Rodríguez Radiólogos y pues siempre hay frecuencia de casos, ¿no? Me imagino que en el hospital es muchísimo más alta, pero sí, siempre pues son comunes ver ese tipo de lesiones pleurales. Hay resonancia contrastada, ¿no? Torácica. Es lo ideal, sí, porque con eso podemos ver los bordes de la lesión y definir de mejor manera el compromiso adyacente. O sea que la idea ahí es pedirla con contraste. Sin una resonancia simple nos ayuda, pero con el contraste ya es prácticamente que nos puede definir los bordes de una manera mucho más exacta. Bueno, muchas gracias, José, y todo el grupo de radiólogos. Ricardo, ¿qué tanto el manejo oncológico? A nivel del TAC también, Señor, también hemos visto, a nivel del TAC también hemos visto prominencia a nivel de las articulaciones externales, prominencias que visualizándolas tanto en TAC como resonancia, pues son tejido similar a cartílago, pero desafortunadamente se nos pierden porque no podemos, se da el diagnóstico o se hace la sugerencia y se pierden esos pacientes. Nunca más los volvemos a ver, ni sabemos qué resultado patológico, si los operaron, pues completamente perdidos. Bueno, profe. Pero sí hemos visto eso. Claro, sí, definitivamente son dos recursos no competitivos, ¿no? La tomografía y la resonancia no son competitivos. Creo que cada uno nos aporta una información, pero al final, si uno pudiera tener las dos imágenes, por lo menos con nosotros como cirujanos, y tener los dos conceptos, como vamos a ver ahora de ustedes, es muy valioso, ¿no? Tenemos un caso que vamos a presentar precisamente con una resonancia, con una imagen tomográfica, con todas las características que ustedes seguramente nos van a ayudar a plantear en el caso que vamos a presentar. Bueno, como para cerrar la discusión, quería preguntarle a Ricardo. Ricardo, alternativas, ¿cuáles son? En general uno siente que los tumores de pared torácica, en general, pues la primera alternativa es eso, ¿no? La resección quirúrgica, excepto algunos tumores como los plasmocitomas o
tumores neuroprimitivos. ¿Qué alternativas terapéuticas crees tú en oncología podríamos ofrecer? ¿Primarias o definitivamente son ya como tratamientos de rescate? Rica, ¿qué piensas? Pues mire, Marcel, la idea es que como abordó el tema, es clave porque es que los tumores de pared torácica benignos, el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Uno sabe que hay muchos benignos, como los desmoides, algunos cordomas, que localmente se comportan agresivamente local, ¿no? Y con una recesión quirúrgica completa, pues está uno muy tranquilo con bordes negativos, así sean benignos, siempre hay que dejar bordes negativos. En los malignos, pues ya es evidente que muchas veces cuando las lesiones son tan extensas o ya son metastásicas, la cirugía ahí no juega un papel tan importante, sino es importante más como para la biopsia. En algunas ocasiones, así tenga enfermedad metastásica, para tratar de dar paliación local, la cirugía no sirve mucho, sobre todo si está haciendo compresiones en ciertas áreas y causando dolor o molestia o en algunos casos hasta dificultad respiratoria más muy grande, ¿no? Pero en principio, pues en la enfermedad metastásica, el tratamiento es más que todo radioterapia y quimioterapia. Con respecto a la histología, ya que Patria hablaba de eso, los tumores que son malignos pero de bajo grado, o sea, bien diferenciados, ya está establecido que estos tumores el manejo es exclusivamente quirúrgico. La radioterapia y la quimioterapia no tienen validez a no ser pacientes que en ocasiones tengan recidivas y hayan sido sometidos a 2 o 3 intervenciones por lo mismo, ¿no? Pero los bien diferenciados, yo tengo pacientes con sarcomas bien diferenciados que en 20 años han sido operados 3 o 4 veces porque pues, la enfermedad crece muy lento y se sabe que la radio y la quimio no le van a hacer ningún efecto, van a hacer más toxicidad que efectos benéficos en esos pacientes, ¿no? Pero sí, no, o sea, el otro día en una charla que vino Mike Kusnir, el oncólogo que trabaja en Mount Sinai, decía que en algunos tipos de enfermedades oncológicas llegaremos y está llegando ya el momento y seguiremos llegando el momento en el cual no necesitaremos de los cirujanos. Entonces él dice que los cirujanos en los Estados Unidos lo matan cada vez que dice eso, pero esa frase no es de él, ¿no? Es de una frase de un profe de los antiguos del Mass General, y él dice que así va a ser con los nuevos tratamientos de quimioinmunoterapia o de inmunoterapia y terapia biológica y todo, que cada día tendremos mucho más. El día de mañana no necesitaremos de ustedes, ¿no? Yo soy un poquito más conservador, ¿no? Yo digo, el cirujano es nuestra mano derecha siempre porque es tratar una enfermedad microscópica o pequeña para nosotros con un tratamiento oncológico, sea quimioinmuno o terapia biológica, es diferente a tratar una enfermedad voluminosa, ¿no? Entonces, pues, sí, cuando son enfermedades pequeñas uno está relativamente tranquilo, pero en enfermedades voluminosas uno sabe que es esencial 100% la cirugía, ¿no? Yo no me alejo mucho de lo que dices, porque efectivamente uno de mis mentores en cirugía, Ricardo, el doctor Francisco Henao, ya un cirujano maestro de la cirugía en Colombia y fue durante muchos años presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y fue director de mi programa de cirugía general en el Hospital San Ignacio y posteriormente decano de la Facultad de la Universidad Javeriana. El profe Henao, siempre me acuerdo desde esos inicios, desde que era estudiante, hablaba de que el futuro del cirujano era que estábamos en el área oncológica a desaparecer, porque lo que en el futuro se va a ver con todo esto que se viene, y tú lo dijiste, todo el tema de inclusive nanocirugía y todo el tema de manejo celular, está enfocado en eso, ¿no? En evitar que la enfermedad progrese y que la enfermedad realmente se desarrolle y poderla controlar desde antes. Entonces, no te sientas que estás pensando diferente, ni tu profesor, ni nada. Es la realidad. Mira lo que hablábamos de la pared torácica. Utilizaban ese metilmetacrilato gigante, difícil, y hoy ver todo ese tipo de reconstrucciones maleables, articuladas, y ver cómo el paciente se recupera, es que tenemos que tener la mente abierta, ¿no? No, claro, y o sea, yo le digo que todo va paso a paso. Por ejemplo, en cirugía gastrointestinal ya se está viendo, por ejemplo, en recto, cuando se hace neoadjuvancia con quimiorradio y hay respuesta completa, no se opera el paciente en este momento. Se deja en observación, se hace, observe y espere, ¿no? Watch and wait,
Y eso yo tengo pacientes en este momento, 5 pacientes en observación en Watson Wade, el mayor lleva ya 5 años y sin recidiva. Los que han recidivado, pues lógico, se les hace el resto de tratamiento, y eso en esófago y en estómago lo vamos a lograr pronto también, ¿no? Yo digo por eso, vamos paso a paso, ¿no? Todavía uno dice, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, en sarcomas, los tratamientos no son tan efectivos como en enfermedades digestivas, que ya hay mucho más cosas nuevas, y con la inmunoterapia, como les decía, o en colorecto, que ya tenemos una gran experiencia de muchísimos años y ya se está viendo eso, ¿no? Pero sí, a futuro uno lo que asume es que volveremos el cáncer a una enfermedad crónica. Será como ser diabético, hipertenso, y el paciente recibirá tratamientos por 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, se suspenderá, y el día que intenta recidivar, pues, haremos refuerzos por otro tiempo, pero esa es más o menos la idea. No, muy No, interesante. yo me río es porque digo que a veces uno, pues claro, el ideal sería tratar todo médicamente y no someter al paciente a ninguna cirugía, pero todavía la necesitamos, ¿no? Yo creo que eso va a ser un poquito... Todavía estamos vigentes los barberos. Bueno, yo los invito a los que quieran un momentico prender la cámara, pues tomamos la foto de grupo, si les parece. Déjenme acá. Y tengo un mosaico acá. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Miércoles. Déjenme ver aquí. No sé, no me la vayan a cerrar todavía, muchachos. Por favor. Por favor. Eso. Entonces, a ver. Entonces vamos a ver una sonrisita a todos. Por acá voy a ampliar la cámara. Eso. Ahora sí va a salir. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchachos. Muy bien. Bueno, entonces ya continuando con la presentación final de nuestros casos. Tengo 3 casos muy puntuales, cortos, que seguramente uno de ellos para nosotros es muy importante. Y con Raúl hemos decidido pues, que ustedes nos den una manito. Me confirman si... hasta un momentico. Dejar de compartir. Un momentico mientras acomodo aquí la presentación. Listo. Ya entro otra vez. Eso. Bueno, espero que la presentación haya sido muy práctica. Creo que hay muchos casos para aprovechar. Bueno, este primer caso que vamos a presentar es una paciente de 57 años, COC1, y tiene una historia muy compleja. Yo creo que con Raúl hemos tratado de puntualizarla. Entonces, ella en el 2011, es una paciente que tiene una miastenia gravis, y en el 2011 le identifican un tumor tímico, y con esa relación tímica asociada a miastenia, el cirujano torácico en ese momento hace una resección quirúrgica de esa lesión y el timo, con un reporte de patología de un carcinoma tímico, que con la cirugía previa se le hace radioterapia complementaria. 2011. Luego en el 2015 aparece una lesión pulmonar que es considerada como metastásica, y nuevamente el cirujano torácico, ¿me están viendo la presentación? Perdón. Sí, señor. Sí. Entonces, 2011, miastenia, tumor mediastinal, resección quirúrgica. 2015, 4 años después, una lesión pulmonar izquierda que se reseca también por cirugía torácica, como una lesión, una enfermedad metastásica del carcinoma tímico. Y luego en el 2017 aparecen las lesiones pleurales y diafragmáticas, por lo cual se hace una tercera cirugía torácica con resección de las mismas, ¿no? Aclaro que estas 3 resecciones quirúrgicas fueron realizadas en otra ciudad del paciente. Posteriormente, le estoy hablando de 2011, 2015 y 2017. Ese paciente, dentro de todo su seguimiento oncológico, se le hace un PET scan, un PET-CT, perdón, en el 2018, que lo que llama la atención es una lesión o una nódulo pericárdico izquierdo, o sea, del mismo lado donde ha sido las otras 2 metástasis, en relación muy íntima con el ventrículo,
y el SUB, o sea, la medición de captación de hipermetabolismo, es de 3. La paciente luego reporta en el 2019 una valoración oncológica, en este caso fue visto por el doctor Hernando Rodríguez, quien con esa historia del carcinoma tímico metastásico y recurrente que se hacían resecciones durante el tiempo con sobrevida, plantea la posibilidad de que esa lesión pericárdica pudiese ser biopsiada y resecada. Bajo ese contexto, ese año, yo le propongo un abordaje nuevamente para hacer ese tipo de propuesta, pero pues por el tema de pandemia no se realiza, y ese mismo año se hace un nuevo PET-scan en donde describe nuevamente esa lesión pericárdica, pero ya con un metabolismo un poco más bajo, de 2.5. Entonces entra la pandemia, posteriormente la paciente llega nuevamente a consulta de cirugía torácica, inicialmente el doctor Raúl Vera la ve, y con todo este contexto clínico la llevamos a la Junta de Tórax del hospital para ver cuál podría ser el abordaje de esta paciente en este momento. ¿Qué les puedo mostrar? Esta, Pati, es la patología de la primera resección en el 2011, ¿sí? Compatible con carcinoma tímico, timoma tipo C, infiltrante a segmento pulmonar izquierdo. Esta fue la primera lesión que se operó. No sé si, pues no sé si quieras hacer alguna observación o continúo. No, continúe porque pues... Sí, ese, no logré tener información de la historia, exacto. Esta es la patología, creo que con inmuno, de la resección que se le hizo. Acuérdense que ella se opera en el 2011, se vuelve a operar en el 2015, ahí no tengo reporte, y luego se vuelve a operar en el 2017. Esta es la patología donde hablaban de la pleura y del diafragma, ¿sí? Ambas lesiones son reportadas con compromiso tumoral, ¿sí? Y el estudio de inmunohistoquímica muestra positividad, lo cual habla de un carcinoma tímico con el inmunoperfil. No sé si Pati logra ver con calma el reporte. Abajo, en la parte de nota. Sí, lo estoy mirando. Dice que hay con citoqueratinas cóctel CD5 positivos. Entonces, pues nuevamente se confirma con inmuno de la lesión tímica. Está diciendo que es carcinoma, sí. Exactamente. Este es como... Me llama la atención que el índice de proliferación no es tan alto. Sí, este reporte, ese es el segundo reporte que va anexo a ese, Pati, a esa patología, 2017, ¿no? El que tiene, o sea, inicialmente primario, luego se hace una resección pulmonar, luego aquí se hace resección de pleura y mediastino, ¿no? Y en ambos casos es reportado como una neoplasia tímica de tipo timoma B, carcinoma tímico bien diferenciado. ¿Tendría que ver eso con lo que acabas de decir, Pati? ¿De ser bien diferenciado? Por la tipos de lesión. Sí, podría ser. Posteriormente, este es el reporte del PET, aquí como para resaltar esa lesión pericárdica en estrecha relación con el ventrículo, con un sub de 3. Esta es la valoración del doctor Rodríguez, donde pues con ese contexto y con esa historia él considera la posibilidad de hacer una nueva resección por la complejidad de la lesión. Y me la envía a cirugía de tórax para considerar la posibilidad de resección, ¿no? Este es el segundo PET que ya habla de que el sub disminuye, ya baja a 2.6, 2.8. ¿Sí? Aquí está la historia donde yo le propongo esa resección diagnóstica. Y la paciente ya después de este contexto se pierde por pandemia y se hace este TAC. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para mostrarlo. Creo que ahí está el profe Rodríguez y José. Yo ya tengo aquí ya el CD puesto. ¿Me confirman si están viendo la imagen del TAC? Sí. Esa es la ventana de mediastino, profe. Voy a pasarla lentamente. Contrastado. Entonces, esta imagen la vimos en la junta del hospital y lo primero que nos llamaba la atención era esta lesión como un ganglio acá
ahí pegada a la pulmonar derecha, izquierda, perdón. ¿Cierto, profe? Sí. Densidad y un poquito de calcificación ahí, ¿cierto? Seguimos bajando. Y aquí, sobre el corazón, en el pericardio, aparece esta lesión. No sé si la noten. Nodular. Sí. Entonces, si se hace la correlación, este TAC es del 2020. ¿Sí? 21, perdón. 21, ¿sí? Si la correlacionamos con los PET previos, que fue un PET hecho en el 18 y otro en el 19, ellos hablan de la posibilidad metabólica de esta lesión, que está entre un sub de 2,8 y 3. Llama la atención que en esos PET nunca hablaban de esta lesión acá arriba, bien pegada al hilo, que podría ser un ganglio, ¿cierto? Y un Me ganglio, parece un ganglio. y un ganglio grande, ¿no? Podría ser un ganglio alrededor de más de 2 centímetros de diámetro, José. Sí, se ve más de 2. 2.5, 3. Voy a seguir bajando para terminar de ver la ventana de mediastino. No sé si alguno de ustedes quiere ver alguna otra ventana. Me pareció que era como la más representativa para presentar en el caso. Pero si quieren, me dicen que ya tengo abierta aquí la imagen, ¿no? Bueno, otra vez el ganglio, Marcel, por favor. Ya voy subiendo. Ahí, ¿sí? Sí, es que comprime ahí la pulmonar, ¿no? Claro, O sea, la desplaza un poquito, o sea. y no, y reduce el calibre, tienes toda la razón. Exacto, sí. Ahora, yo me acuerdo que cuando estábamos... Ya se hace efecto de masa, pues, o sea, no es algo pequeñito, sino siempre es notorio. Cuando estábamos hablando con la junta, con Raúl y con el doctor Pervesí en el hospital, nos llamaba la atención que esto no fue visto en el PET-CT, pero es que los PET-CT casi que fueron 2 años antes, ¿no? De pronto no estaba así. Exactamente. Listo. Entonces ya voy a cerrar la imagen acá y retomamos nuevamente. Pero, señor, ¿quieres ver otra? ¿sabe que me llama la atención ahí que tenga calcificación en la parte periférica del ganglio? Acá arriba. Pero no, Sí, o sea, que se vea la calcificación en la parte periférica, como si fuera, maestra, pasa un momento, esa parte, porque lo que se calcifica casi siempre son las paredes de las arterias. sí. Pero bueno, de pronto es algo, un hallazgo incidental, No, y no sabemos. pero a veces, aunque a veces cuando vemos eso, la lesión es de la pared arterial. Acuérdate que ya tienes 2 resecciones, no sabemos qué tipo, inclusive una pulmonar ahí arriba, ¿no? No sabemos si eso sea sutura mecánica, también ahí adyacente, ¿cierto? Ok, sí. Y una pregunta, ¿y no podría coexistir un ganglio metastásico asociado de pronto a algún hallazgo residual granulomatoso? También en ese complejo. O sea que yo Sí, algunos... Claro, claro, con tanta intervención y... sí, claro, pero está grande. De pronto el ganglio, como dices, crece, comprime la pulmonar y de pronto desplaza a otros gangliecitos o otras estructuras calcificadas. Sí, forma un conglomerado ahí. Siendo 2 cosas. Ahí se ve, mira cómo se comprime la pulmonar derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, entonces vamos ahora a dejar de compartir y continuar la presentación. Permítame. Seguimos acá, entonces este es el reporte de ese TAC. Voy a leer el reporte en comparación con el estudio previo, hacer una masa mediastinal hipodensa en la estación 5 que podría corresponder a una adenomegalia secundaria y un engrosamiento nodular del pericardio que no se visualizaba en el estudio previo. Entonces esto coincide con lo que acabamos de ver, ¿cierto? Sí, podría ser, ¿no? Ella tiene un nuevo TAC este año, que es un TAC simple. Miren, realmente el TAC simple no difiere mucho de lo que acabamos de ver, por eso pues prioricé por el tema de transmisión y de tiempo para que tengan esa consideración. Realmente no nos habla nada diferente, habla de que hay un engrosamiento pericárdico para cardíaco izquierdo. Y este pues es nuestro concepto de junta. No sé, Raúl, ¿tienes algo que agregar? No sé qué me puedas ayudar un poquito a complementar de la historia que estamos presentando.
No, en realidad, pues creo que has expuesto bastante bien el caso clínico. Eh, no recuerdo si también tenía, creo que también tenía unas resonancias, o eso fue lo que le pedimos en la junta. Eso se lo pedimos, ya les voy a comentar. No, no, Raúl, hasta el momento que llega junta, no. Entonces yo con este caso tan complejo, como Raúl dice, que tratamos de organizarlo cronológicamente. Miastenia, carcinoma tímico operado, radioterapia. Recaída pulmonar, cirugía. Recaída pleurodiafragmática, cirugía. Y actualmente una paciente que tiene una lesión metabólica o hipermetabólica a nivel del pericardio en estrecha relación con el ventrículo izquierdo y una imagen en una tomografía que hace sospechar una adenopatía patológica a nivel del hilio pulmonar o del nivel para ventana aorto o paraórtico ahí del lado izquierdo, ¿no? Nosotros en el comité pues consideramos que habían algunos estudios que no estaban todavía eh, actualizados. Pensamos que se debía hacer una resonancia magnética del tórax para poder definir un poco mejor ese mediastino, ese pericardio y esa relación del pericardio con el miocardio, complementado con un ecocardiograma transesofágico. Y debido a que el PET fue realizado en el último, en el 2019, hace ya 3 años, pues consideramos actualizarlo. Entonces, quisiera oír opiniones, no sé qué piense Ricardo del caso. Carcinoma tímico, ¿qué alternativas hay opciones de tratamiento? Considerando que ya tiene una enfermedad metastásica previa, sí vale la pena seguir insistiendo en cirugía, diagnóstica terapéutica. Aquí están como las fotos. ¿Cómo? Aquí Yo está. pensaría que sí, ¿no? O sea, No, pues yo es no, que yo los igual, yo no químicos, tengo. además, la respuesta, después de haberle hecho radioterapia, pues con quimioterapia, eso es muy, pues yo no he Le tenido llevé mucha fue los experiencia, libros, ahí está. pero la quimioterapia en carcinoma tímico no ha sido, pues, no hay nada estándar, ¿no? Uno sabe que platinos pueden servir y todo, pero yo pienso que esa enfermedad, llamémosla oligometastásica, porque es una lesión pequeña relativamente, ¿no? Si se pudiese resecar tanto lo de que está ahí en el pericardio como el ganglio mediastinal, se me hace que el paciente mire que, como es bien diferenciado lo que dijo Patri, ese paciente recae cada 2, 3 años, ¿no? Y sabe uno que hacerle, por ejemplo, quimioterapia de esa enfermedad no le va a responder mayor cosa, ¿no? En un bien diferenciado. Entonces yo pienso que sí, la resección quirúrgica me parece perfecto. O sea que si uno sopesa la quimio y la radio, o la quimio, radio o quimio sola, o cualquier tratamiento no quirúrgico versus la cirugía, en efectos realmente de impacto en el control de la enfermedad, lo daría mejor la cirugía, porque pues uno groseramente y responsablemente, Ricardo, yo sé que esto no aplica porque cada tumor tiene un comportamiento diferente, pero después de 3 metástasis, que puede ser esta, realmente una nueva cirugía, uno pensaría, pues no, hay que darle ya manejo sistémico. Pero sistémico no tiene enfermedad sistémica, Marcel, ¿no? Fíjese que la recaída es local otra vez, ¿no? O Okay. sea, si usted me dijera, no, es que en el PET le captó parénquima pulmonar, hígado, hueso, dice uno, pues sí, el tipo ya tiene una enfermedad sistémica y pues no, ¿para qué hacerle? Pero una enfermedad local, o sea, yo pues con ustedes hemos tenido experiencia y pacientes con otro tipo de enfermedades como carcinomas colorectales que les han hecho 3 resecciones hepáticas y 3 pulmonares en 12 años, en 10 años, ¿no? Hemos tenido casos y mientras sea oligometastásica, siempre la cirugía será la primera elección, ¿no? Cuando ya es una enfermedad metastásica extensa, pues sí, ya dice uno no, pero mientras sea oligometastásica, siempre la cirugía será la mejor opción. Perfecto. Entonces, Raúl, ¿qué piensas? No, mi pregunta es con respecto a las lesiones que se le resecaron. Pues la verdad es que no sé si esas lesiones fueron una resección completa o parcial de la pleura y del diafragma. Eso ya no sería como un estadio ya más avanzado, o no sé cómo interpretar esas lesiones que le resecaron, si son solamente si fueron como unas biopsias o si fueron una resección completa de todas esas lesiones.
Pero uno asume que, Raúl, que tuvieron que habérsela resecado todas porque el paciente, fíjese que recayó año y medio después y 2 años después, ¿no? O sea, uno asume que la cirugía tuvo que haber sido completa en ese sentido, ¿no? No sé la patología si diga los bordes y todo, pero por lo menos el tratamiento le sirvió al paciente porque recayó tarde, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí estaba revisando, Rica, que aquí está la patología esa que habla Ahí de dice que son resecciones, ¿no? resecciones, exacto. Asumiría uno que fueron resecciones, ¿no? Sí, resección, porque dicen margen de resección del diafragma libre. Sí, fueron resecciones. Sí, Raúl. Sí, Bueno, por el tamaño de la muestra también. pues sí le apuntaron a eso, ¿no? A una resección realmente oncológica de una oligometástasis. En este caso fueron oligometástasis, ¿no? Pero bueno, yo al final también siento lo mismo. O sea, el mensaje que nos deja Ricardo como oncólogo líder de esta reunión es que ante esa recaída local versus oligometástasis, pues la balanza la mejor opción sería poder hacer una resección, ¿sí? Ahora, nosotros como cirujanos, pues adelantándonos a esa propuesta, ni más faltaba porque pues las cosas son como son o dejan de son, como dice el doctor Fabio Herbesi, si hay que plantearlo, hay que plantearlo, pues ya sería la consideración de qué tan, o sea, operable podría ser porque está indicada la cirugía, pero qué tan resecable técnicamente sea dependiendo del compromiso del ventrículo y de la extensión incluyendo la lesión también. Entonces, por eso, pues ordenamos una resonancia. Quería oír la opinión de José y del profe, si nos puede ayudar a definir bien planos de clivaje, compromiso anatómico o extensión de las estructuras ahí adyacentes al pericardio. Pedimos un eco para ver cómo está relacionada el funcionamiento miocárdico y un nuevo PET. ¿Qué piensa José con respecto a la resonancia? Y después me gustaría oír a Ricardo qué piensa de la realización de un nuevo PET. Sí, Marcel, yo creo que en este caso, pues, nos puede ser muy útil la resonancia, sobre todo en el nódulo pericárdico, para ver qué tipo de compromiso tiene, pues, si tiene algún tipo de extensión, si llega a haber compromiso de miocardio, porque aunque el tag es muy bueno, ahí sí no nos permite visualizar, pues, las capas musculares y todo ese tema. Entonces, ahí es muy válido. En mediastino siento que el TAC nos está mostrando claramente dónde está la lesión, sin embargo también se va a ver en la resonancia pues de manera mucho más nítida y de pronto pues poder descartar algún compromiso también adyacente o adicional. Pero sobre todo para la parte pericárdica me parece muy buena opción. Perfecto, Rica. ¿Y el PET? ¿Qué piensas tú de en este caso actualizarlo? Sí. Sí, pues veo que tiene un PET del 2020 y uno de 2021. El último es del 2019. ¿Ah, el último? Sí. Ah, bueno, pero es que tiene dos seguidos, ¿no? Yo vi que tenía 18, dos seguidos. 18 y 19, mira, aquí Ah, bueno. este es el de 2018, que es el que habla del sub de 3. Y este es el del 2019, que habla del sub de 2.8. Sí, o sea, el PET ahí lo que nos ayudaría, ya después de 3 años, sí, ahí sí, no, pensé que era del año pasado. Después de 3 años nos ayudaría a saber si tiene enfermedad metastásica a distancia, que eso sí no nos ayudaría tanto para proponerle cirugía, ¿no? Sino para proponer sistémico. Pero entonces sí, estoy de acuerdo, yo pensé que era más reciente, porque ahí sí nos diría si tiene metastásica en otros sitios. Si nos confirma que la lesión solamente está ahí, pues si técnicamente es posible, el ideal sería llevarlo a cirugía, ¿no? Porque podríamos controlarle otra vez la recaída, ¿no? Si fuera oligometastásica. Y si en el PET salen más lesiones, pues ya la cosa cambia, ¿no? Hay otro escenario, no sé, creo que lo hablamos Raúl y yo internamente, y era si en algún momento esos estudios como el eco y la resonancia nos ayudan a determinar que esa lesión está comprometiendo pues con una alta probabilidad el miocardio y que la posibilidad de que esa resección que queremos ser amplia pues implicaría resecar corazón, podríamos estar ante una posibilidad de una irresecabilidad técnica. No sé si me entiendan, ¿sí? Por, Sí. por, por lo que necesitaríamos resecar, que es el corazón adyacente. Si eso llegase a pasar, ¿qué alternativas podríamos ofrecer, Ricardo? Listo, entonces si la enfermedad tuviera solamente compromiso local,
O sea, pericárdico y miocárdico se refiere, ¿no? Que ya no lo pudiera Sí, porque tú nos resecar. dejaste claro que definitivamente si es oligometástasis o recaída y se puede operar, es lo mejor. Listo, lo tenemos claro, si los estudios nos dicen que es Claro, técnicamente, pero si pero definitivamente no se puede porque técnicamente implicaría llevarnos el corazón para dar el margen oncológico de R0, entonces ya uno pensaría que no podemos hacerlo. ¿Qué propondrías vos entre los tratamientos? y yo no, o sea, es complejo si fuera enfermedad solamente local, ¿no? No sé si Oscar esté, porque a ver si es que la radioterapia en esa zona es tan delicado, pero no sé, ¿no? No sé si se podría hacer de pronto algo de radioterapia ahí. Es que para proponer algo sistémico, si tuviera solo la enfermedad ahí, es que las tasas de respuesta no son, bueno, le repito, no hay mucha experiencia en carcinoma tímico, ¿no? Son reportes de casos solamente y lo que se ha hecho es terapias con platinos, pemetrexed, taxanos, algunos, pero no hay ningún reporte de nada estándar en el mundo, ¿no? Entonces sí, en la actualidad, donde no se pudiera resecar, no sé si se pudiera hacer radioterapia ahí o si se le propusiera algo sistémico, pero pues sí, las tasas de respuesta, sinceramente, en carcinoma tímico, lo que uno ha revisado, hace mucho no leo el tema, pero lo que uno revisaba, las tasas de respuesta no son buenas, ¿no? No son buenas. Creo que tu respuesta es clara. Tu respuesta es clara porque no sería lo ideal. De todos modos, si eso llegase a pasar, aquí lo volveremos a ver en el comité, ¿les parece? Entonces, yo creo que cuando tengamos esos estudios, que es en resumen, pues si me permiten, la propuesta es, ante una posibilidad de una recaída local versus oligometástasis torácica por las lesiones tanto del ilio como del pericardio, es hacer la propuesta quirúrgica, de resección quirúrgica, siempre y cuando sea técnicamente posible, basado en una resonancia y en una eco y en un PET-CT que vamos a pedir, sobre todo el PET-CT para descartar enfermedad a distancia. Y bajo ese contexto, pues si a ustedes les parece, con esos resultados podríamos actualizar el caso. ¿Qué piensan? De acuerdo. No es un caso fácil, ¿no? Muy complejo. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces sigamos al siguiente caso. ¿Alguien tiene Pero algún... dentro del ejercicio académico, Señor. una de las competencias de tercer año de los cirujanos en formación está en términos generales aprender qué no operar. Y Exacto. entonces este sería un muy buen caso para enseñar a las nuevas generaciones cómo enfrentar multidisciplinariamente un no operar. Claro, profe, muy importante. Creo que al final el valor del cirujano, algo que nos reúne a muchos acá y seguramente hemos logrado inspirar a mucha gente en información, es lo más difícil de un cirujano es eso, ¿no? Definir cuándo no debe operar un paciente y eso lo hace con la formación, como usted dice, profe, exactamente. Eso es un caso que nos está retando bastante. Como resumen en general, para los cánceres siempre tenemos ese escenario, ¿no? O sea, el paciente llevado, se toma una decisión quirúrgica, se indica una operabilidad, pero cuando se entra al acto o se plantea la operabilidad, se mira la posibilidad de resecabilidad, que son dos términos diferentes, operabilidad y resecabilidad, ¿no? Esa sería como una observación. No sé si alguien más tiene alguna otra observación. Bueno, entonces continúo. Bueno, el caso número 2 es relacionado con la revisión de tema. Nuevamente retomamos el tema de pared torácica. Es una señora de 71 años, ECOG 0, muy activa, muy funcionalmente perfecta. No, realmente no parece tener esa edad. Y como hallazgo en su momento pareciera como incidental, en el 2015 le detectan una masa de pared torácica izquierda. La paciente, por un contexto más allá, como suele suceder, de ser madre de médico, se decide que pues, la lesión es una lesión posiblemente de origen benigno, que la observen y que esperen. Pero esta lesión empieza a manifestarse y asociarse a dolor. Se hace un TAC de tórax, ya se los voy a compartir a los profes, creo que ellos hicieron el reporte, donde se describe una masa de pared torácica originada en la séptima costilla izquierda de componente intrapleural. Como antecedente de esta paciente, una neumonía, estuvo con COVID asintomático, histerectomía, tabaquismo y no tuvo contacto con tuberculosis, que es lo que llamamos COMB negativo.
llega a mi consulta el año pasado. Inicialmente trato de hacer un abordaje histopatológico como pues me gustaría, y la pregunta es, ¿a uno le gustaría tener por lo menos una biopsia inicial antes de la resección? Pues sí. Y esa biopsia muestra, Pati, un tumor óseo metaplásico. Aparentemente no ven malignidad. Entonces queda esa sensación como de un tumor benigno. Pero por ser una lesión que mi concepto, como ya van a ver, es significativa intrapleural, se le plantea la resección y la reconstrucción con un abordaje inicial toracoscópico. Revisando la historia, profe Rodríguez, este es un TAC que tiene ella desde el 2015. Dice que hay una, pues no se ve muy bien, yo se lo voy a tratar de leer porque es la calidad del reporte, que estaba ahí como una fotocopia. Hablan de una lesión sólida dependiente del cuerpo del séptimo arco costal izquierdo en su aspecto posterior externo, en ese momento de 45 por 43 por 54 milímetros, con contornos regulares, matrices densa, homogénea, recortando un patrón condroide con calcificación. Esa sería como la descripción. El diagnóstico inclusive lo reportan como un condrosarcoma, pero bueno, como les digo, osteosarcoma, condrosarcoma, pero ahí queda, ¿no? En ese año no le hacen nada. Hay una gamografía ósea también de ese año donde se muestra nódulo de hipercaptación en el extremo anterior de la sexta costilla derecha. En la proyección en octava o novena costilla izquierdas, un segmento se muestra una imagen nodular hipercaptante. Exacto. Hay una captación entre la octava y novena costilla izquierda, perdón, con concentración irregular del radiofármaco. Eso sería como la gamografía. Y este es el reporte de los profes. No voy a tomar para leerlo. Los diferentes cortes obtenidos se confirma la presencia de una masa de bordes bien definidos dependientes del séptimo arco costal posterior izquierdo, con trabécula ósea en su interior y presencia de tejido hipodenso que alcanza el nivel entre el quinto y sexto arco costal en el polo superior y el nivel del octavo arco costal en el polo inferior. Mide 7 por 7 por 7. En esos 2015 al 2021, o sea, 6 años, creció en promedio como unos 3 centímetros, ¿no? Cifra que ha aumentado el tamaño. Singer y Epstein lo reportan en comparación al estudio, que medía 5 por 4 por 4. Con ángulos obtusos e imágenes compatibles con atelectasias, tractos fibrosos periféricos asociados a identificación, además de discreto engrosamiento pleural posterior basal. El reporte pues, lo originan ante un posible condrosarcoma, condroblastoma y nos sugieren la biopsia. Entonces, la verdad, profe, con el tema de tiempo no conseguí el video y no se los pedí, pero bueno, estos son los cortes, tomé muchas fotos de los cortes, voy a irlos pasando. Si me pueden irlos pasando antes de preguntarles. Creo que esta es bastante significativa la característica de la lesión, ¿no? Y es un componente completamente intrapleural, ¿no? No sé qué piensan José y el profe. Solo tiene el TAC. No saca la ventana ósea. Esa, déjame verlo. No, esa es mediastino. ¿La ventana ósea la sacaste, Marcel? No. La ventana ósea, no creo que solo tomé estas fotos, ¿no, José? Perdóname. Ok, no, tranquilo. No tengo bien, sí. Sí. Ahí está. Se ve como con trabéculas adentro, ¿no? Sí, la primera vez que se había visto fue en el 2015. Ella detecta la lesión por imágenes en el 2015, pero nosotros la conocemos realmente el año pasado, yo como cirujano, y coincide con la imagen de ustedes, ¿no? Que es también en ese momento. ¿Sí? Sí. 21. Ahí yo la evalúo, le pido la biopsia guiada por radiología, el doctor Harvey se la hace, ¿sí? Y este es el reporte, Pati. Fragmentos de tejido pues, pulmonar, tumoral, debe ser, entre los cuales existen formación de hueso calcificado
contravérculas pequeñas de aspecto metaplásico rodeado por tejido conectivo denso, con infiltrado linfoplasmocitario y otros fragmentos que corresponden a fragmentos de músculo estriado esquelético sin evidencia de lesión neoplásica. Es reportada como una fragmentos óseos metaplásicos. No sé si Pati todavía está, sí. Sí, claro, aquí estoy. Marce, ese es el caso de la foto que yo te envié. Sí, señorita. Sí, señora, perdón. Okay. Sí. Entonces, realmente ahí no está escribiendo, pues no se ve una lesión como tal. Ahí no. Exacto. O sea, como un tejido, pero no habla de lesión. Tejido, veo eso, pero ahí no hay lesión. Okay, bueno, ¿Pudiera ser un osteocondroma? Pues con ese contexto, mira, José, yo... Pues, frío. No, pero con ese contexto, yo pues no sé si soy muy inocente todavía. Creo que sí, yo soy todavía muy inocente. Me inclino hacia el lado de un tumor benigno y entendiendo la necesidad de ¿cuál es la mejor biopsia, Pati? La masa completa, ¿sí o no? Entonces me voy a hacer la resección definitiva. ¿Listo? Entonces este es el abordaje inicial. Pues la paciente, como se dieron cuenta, no tiene una manifestación externa, es intrapleural, pero con las imágenes de los profes Rodríguez, pues trato de hacer esa localización en lo que yo pensaría que era la ubicación de la masa en la pared torácica. Ya, como siempre, hacemos una toracoscopia para que todos vean las características del tumor. Bueno, estamos entrando a la toracoscopia de esta lesión de pared torácica. Efectivamente se ve un gran tumor dependiente de la pared torácica, ¿cierto? Tenemos la ubicación de la masa intrapleural, que es a nivel intercisural. Aquí tenemos el lóbulo inferior, completamente libre, y arriba tenemos el lóbulo superior, que sí tiene unas adherencias hacia la lesión, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar la lesión con respecto a la pared torácica. Por favor, voltemos la imagen acá un momento. Entonces, aquí está el reborde costal y la masa estaría aquí atrás, en donde la marcamos previamente. Si quieres un de pausa, un del botón rojo. Sí, hay una característica, ¿no? No se ve una lesión muy benigna en la macroscopía intraoperatoria. Tiene adherencias, más no infiltración al pulmón, pero es una lesión muy grande. Bueno, la toracoscopia nos ayuda a hacer ese tipo de localización, y aquí tenemos la segunda parte de esa. Entonces, ahora mira la imagen allá. Luego cuando estemos haciendo la reducción de pared, hacemos la complementación toracoscópica para saber bien el límite oncológico. Entonces ya yo me animo a seguir adelante en la cirugía. Ahí está Raúl. Yo no sé si le conté, y me encuentro que al hacer la incisión Raúl y entro a la costilla que voy a marcar, mira con lo que me encuentro. Entonces encontramos que el tumor está hipervascularizado. Tocamos la costilla inmediatamente, es un grado masivo del tumor. O sea, les quiero contar que le voy a pensar que esto podría tener un origen vascular, ¿no? Porque con solo tocar la costilla, miren la característica del sangrado, ¿no? Un sangrado a chorro. Ahora, yo sé que esto pues es correlación, lo que pasa es que lo que uno vive intraoperatoriamente, prequirúrgicamente, las imágenes ni la biopsia mostraban un origen vascular, ¿no, José? Ni Pati, no tendría por qué. No, pues la imagen no. Exacto. Y pues me sorprendo con eso tanto que les quiero contar que con ese sangrado, en ese lo repito, porque los que no ven sangrecita yo les quiero contar un poquito. Encontramos que si logran ver el chorro, la intensidad del sangrado. Casi que estuve a punto de parar la cirugía y decidir intentar una embolización prequirúrgica para luego hacer una resección más segura. ¿Qué cambia esto? Que decido echar un poquito de cera ósea, Raúl, para tapar ese sangrado de esa costilla, que precisamente era la costilla del tumor, y se controla el sangrado. Entonces, bajo ese contexto, decido seguir la cirugía, pero estuve a punto de abortar y pedir radiología intervencionista. Luego ya me encuentro con esto. Entonces tenemos acá la séptima costilla, que definitivamente era la que sangraba y de donde depende el tumor. Sexta y octava.
logramos ya hacer los límites de marcación oncológica anterior y posterior, siempre es un poco difícil, ya tenemos el tumor suelto posteriormente y lo tenemos suelto anteriormente. Entonces, como vimos en el video, hay unas adherencias hacia el pulmón que vamos a soltar para poder sacar la pieza quirúrgica. ¿Listo? Pues aquí ya estamos soltando la pieza y tenemos las últimas adherencias aquí en relación a adherencias pleurales, al parénquima. Perfecto. Y ahora vamos a orientar la pieza quirúrgica para mandar la patología con los requerimientos oncológicos. Listo, profe. Bueno, ahí está la reconstrucción. Utilizamos nuevamente. Entonces ya estamos con la reconstrucción de pared. Hicimos la reconstrucción con un sistema de estabilización de barra posterior y unas barras anteriores que se conectan con las costillas resecadas donde estaba comprometido el tumor. Esto nos da estabilización y nos da arcos de movimiento a la paciente. Un sistema estracos girable, de reconstrucción girable, que nos permite trabajar sobre todo con costillas que están comprometidas en la pared posterior. Aquí está la marcación de la pieza, superior, inferior, medial, lateral. Se ve muy fea, ¿no, Pati? No sé si como la macro que nos... Yo sé que tú ya tienes un poco más de la aproximación ya fijada. No sé si quieras darnos de pronto ya algún avance de lo que has visto. Tú no montaste la foto, de todas maneras era como para que la vieran. Pues cuando llegó una masa lobulada, firme, dura, de consistencia dura, como la superficie externa nacarada, vascularizada y pues obviamente el tejido óseo ahí bien adherido. Cuando la corté, que casi no la pude pues cortar por lo duro, cuando logré cortar la parte de arriba, la parte más superficial, se veía la superficie interna, era como lo describen, un panal de abejas y de color violáceo, hemorrágico, todo. ¿Sí? Sí. Yo ya hice los cortes iniciales y ya miré. Los bordes no los he todavía leído porque estaba tan duro que me tocó dejarla decalcificando. Cuando las lesiones óseas, cuando son lesiones duras óseas, generalmente uno no las puede cortar con el cuchillo tradicional. Toca pasarlas a una sustancia decalcificadora y pues uno tiene que irla revisando día a día, cambiándole y estarla tocando y cortando, a ver hasta cuándo se puede cortar, que es donde viene el problema, que a veces ese líquido la decalcifica muy rápido o muy lento y ahí es donde va la demora y también la dificultad a veces para la lectura. Pero le cuento que sí estaba calientico cuando dijo que la lesión era vascularizada, porque yo hoy miré los cortes y para mí es un hemangioma costal. No le vi, es una lesión completamente llena de vasos sanguíneos. ¿Ah? No puede ser, es que yo, mira, tengo taquicardia, o sea, qué locura haberme yo metido a operar esto sin un diagnóstico. Bueno, esperemos el final, pero ya me entienden, Raúl, lo que pudimos haber, que pude haber terminado en un sangrado no controlado, no sé si me entiendan. Pati, voy a tratar de mostrar la foto, ¿sí? Sí, claro. Las tengo acá, espérate un momentico. Vamos a ver si me deja. Muy buen caso, es muy raro ese. Voy a abrir Sí, no es común. Y más el sitio, porque yo estuve mirando y se ve más en vértebras, en cráneo, no, pero sí se han reportado casos en la región costal. Voy otra vez. Sí, los que he visto en vértebras generalmente no protruyen así, sino se mantienen dentro del tejido óseo, pero es que aquí protruyó completamente. Muy bueno. ¿Sí, la imagen? Sí, claro. Sí. Ahí me perdonan un poquito los cortes salvajes, pero es que es difícil cortarlo, lo poquito que... No, Pati, qué caso tan difícil. Patri sacó el hacha. Me toca sacar en una motosierra, porque eso para cortarlo así no es tan fácil. Pero entonces sí tenía razón lo que me pasó cuando corté la costilla con el electro. Claro. Empezó a sangrar como loco, porque seguramente el componente, igual esperemos ese caso. Raúl, ¿qué piensas? ¿Por qué habían reportado componente óseo en alguna
algún reporte? ¿O era como calcificaciones o qué? El reporte, ya te digo, el reporte que teníamos creo que era el de en esta biopsia fue tal vez hueso calcificado con trabécula espinosa. Sí. Pati, o sea, yo sé que es complejo, ya hemos tenido, bueno, con el profe Ruidano estamos trabajando en un caso del famoso hemangioma pectoral, ¿cierto, profe? El que parecía un elastofibroma, resultaba ser un hemangioma, ¿sí? Exactamente. Ahora tenemos esto. Cavernoso intramuscular. Exacto. Ahora tendríamos un hemangioma costal, o sea, yo sé que esta es una pregunta muy tonta, pues para mí como no soy patólogo, o sea, uno espera que sea tejido vascular, ¿no? No encontrarse uno con un hueso lleno de sangre, no sé cómo nos puedas de pronto hablar un poco de esas posibilidades ya finales. Pues sí, es extraño, pero pues, ¿qué es lo que veo yo? Es una lesión que está constituida por muchos vasos sanguíneos. Y entre los vasos sanguíneos en el estroma sí hay muchos fragmentos de tejido óseo, maduro y en formación. Pero lo que predomina es la composición vascular importante, ¿sí? Y no tiene rasgos, no tiene nada, o sea, no tiene características de malignidad porque no le encontré ni atipia, ni mitosis, ni un componente de ahí sarcomatoide que de pronto me dijera, uy, esto es, y por ahí me puse a mirar y sí, existen y lo estoy mirando con algunas publicaciones y concuerda mucho. Sin embargo, yo lo saco compatible y le pido inmuno. De todas maneras, hay, a pesar de que sea benigno, yo confirmo el componente vascular, pues le hago ahí poquitos marcadores y hay que hacerlo para poder de todas maneras como confirmar la naturaleza vascular. Pati, ¿qué marcadores harías ahí como para contarnos un poco lo de inmuno ahí para ese tipo de tumores vasculares? ¿Qué pides un marcador? CD34, CD31, que son tumores son marcadores de vasos sanguíneos, del componente, marcan las células de los vasos sanguíneos, marcan las células endoteliales. Perfecto, muchas gracias. Esta es la placa postoperatoria con el material de reconstrucción. Y esta es la paciente hace 2 días que viene al control, simplemente para que evalúen un poco aire profundo. La funcionalidad, ¿no? Lo que es la reconstrucción. Otra vez. Con la recuperación. Movamos hacia los lados, como hicimos ahora. Eso. Está lista para la bailar un tango. funcionalidad de la reconstrucción. Ricardo. Bueno, ahí está. ¿Cómo? Señor. Buenísimo el caso, buenísimo. Interesantísimo. No, pues yo estoy sorprendido. Yo que lo traje, lo último que yo me imaginaba era que Pati nos diera ese adelanto. O sea, ella sabía que yo me iba a sorprender. Más yo creo que cuando vio el video de la sangre, yo creo que eso era como una vaina premonitoria. Bueno, aquí la propuesta era esa, ¿no? Esperar la patología con la inmuno. Creo que ya Pati nos enseñó que a pesar de que es benigno hay que pedirla. Y pues los diagnósticos diferenciales que se tomen. Al final, si termina siendo un hemangioma, pues la resección, el tratamiento sería el definitivo, ¿no, Ricardo? ¿O no creo que haya otra alternativa adicional? Sí, sí, curada con cirugía. Exacto. De todos modos, pues la idea mía era como presentarles este caso, sobre todo, no sé si lo han vivido como yo, o sea, con emociones intrapresentación. Entonces, les prometo que cuando tengamos ya el reporte, le hago una actualización, ¿les parece? Sí, señor, claro. Muy bien. Igual la Pepa había que Claro, sacarla. muy bien, muy bien. No, y si lo actualizamos presencial, le toca a Pati ir. Yo no sé cómo hacer, la recojo y la llevo otra vez. Bueno, este es el último caso corto, simplemente como para irlo actualizando también. Sé que es un caso de esos casos bien complejos. Lo habíamos presentado este año en febrero. No sé si recuerdan, un paciente de origen caribeño, de no habla hispana, de Santa Lucía, ¿no, Ricardo? Con Santa Lucía. Una masa de pared torácica izquierda reportada como un sarcoma de alto grado, que tenía biopsia y que inclusive lo presenté en la presentación que hice. Pues esta era la lesión, se hizo pues el abordaje quirúrgico con resección y reconstrucción exitosa. Pero en ese momento el paciente se pierde. ¿Por qué? Porque es un paciente migrante
nunca volvió a los controles ni a la posibilidad de un manejo. Se le había planteado un manejo complementario, ¿cierto, Ricardo? A pesar que era un R0, creo. ¿O tú no lo viste? Por supuesto que necesitaba adyuvancia con quimio y con radioterapia, pero es que como el paciente no ha podido tener ningún acceso al sistema de salud, porque lo que dijimos esa vez, solo para venezolanos, no es para extranjeros, sino solo para venezolanos. Entonces el muchacho nunca pudo obtener ninguna entidad de salud. Por esa razón el muchacho pues se quedó en el aire hasta que recayó, hizo una recidiva local, ¿no? Exacto, entonces esta es la imagen, como para que la tengan ahí. Ese es el video de la lesión, donde estaba comprometido un borde de sección. Yo vuelvo y aclaro, en ese momento lo trajimos acá porque habíamos tenido un R0 y había aparecido una lesión pues, en relación con el borde, pero no sobre la cicatriz como tal. Entonces se había pensado en la posibilidad de un segundo primario o un segundo tumor, pero no, definitivamente se consideró una recaída, ¿cierto? Y se planteó aquí en el comité que el paciente era candidato a una resección quirúrgica complementaria, ¿no? Aquí está recaída local y manejo quirúrgico. Este ya es el abordaje, lo hicimos hace poco con Raúl ahí en el hospital. Yo no sé, a mí me parece que la lesión como que creció, ¿sí la ven? Comparada a esta lesión a la que vimos allá clínicamente, me parece que está como más apretadita. Marcamos los márgenes. Aquí tenemos ya, me está pasando algo, Pati, que a veces cuando sacan una lesión se le olvida cuáles son los bordes superior, inferior, medial y lateral. Entonces yo creo que los marco antes de sacarla, para que no se me pierda. Uy, claro, toca así porque si no se pierde y ahí sí. Claro. Bueno, esas lesiones aprendidas, como dicen por ahí. Y llama la atención para todos cómo el plano era absolutamente tejidos blandos, ¿sí ven? Esta es una resección de recaída. Queda prácticamente el tejido blando y el muscular libre de lesión, al cual le hacemos un cierre primario y pues el paciente ya a las 48 horas egresó a casa. Estoy esperando el reporte, ya le estamos haciendo seguimiento, está en el hospital, el doctor Héctor está con él y pues ahí le estaremos contando actualización. Y quería mostrarle cómo le manejamos la muestra. Miren la característica, está muy bien capsulado, ¿no, Pati? ¿La macro, no te parece? Sí, se ve muy circunscrito. Allí, ¿no? Y pues siempre, ahí toca además contarle al auxiliar de la sala para que no se me olvide. O sea, yo quiero recalcar que la importancia de Pati, o sea, después de tantos años, alguna cosa se nos queda. Bueno, muchachos, ese es el final de la ¿Cómo reunión. le sacó los bordes a la otra? ¿Cómo se acordó? Porque la otra también era más difícil. Esta tiene pero elíptica, pero la otra que era con esas costillas. Uy. Yo creo, pero yo la marqué. Espérate un momentico, voy a No, claro, está marcada, claro. Sí, la otra está marcada, sí. No sé, pero eso sí fue, esa la marqué después de sacarla, realmente. Bueno, en todo caso, pues esa era como la revisión de hoy. No sé si alguien tenga alguna observación. Si no, pues les agradezco. Creo que cumplimos horario, 9 de la noche. Muy contento de haber podido compartir hoy el comité con todos ustedes. Bueno, entonces les deseo una feliz noche. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes los casos. Sí, Muchas gracias, interesante. Muy chévere, gracias a todos. Ya hablamos, antes de que llegaran algunos, mayo va a ser efectivamente el último jueves del mes, es decir, va a ser para el jueves, creo que 27 de mayo. Ya les confirmo. He ido a elecciones. Mayo 26. 26 de mayo. No sé a quién se acuerda, José, que el 26 de mayo no sé a quién me acuerda, pero bueno. Ese día hay parranda. Un buen amigo. Yo creo que después que se vea el documental de Diomedes de Netflix, de pronto esa parranda puede ser un poquito como amarga, pero bueno. No, ese documental está dirigido como a dañar la imagen. Sí, cierto que sí.